planteado. Sí que puntualizar, os lo haremos llegar vía email para que sea una forma más fácil de trabajar el documento y lo que tengáis que añadir, subrayar, remarcar, pues que sea mucho más fácil tanto para vosotros para trabajarlo como para nosotros para la recepción. Y ya de cara a septiembre pues haremos la recogida de todas esas aportaciones, enmiendas, cambios que propongáis, etc. Os explico un poquito la dinámica, la voluntad de estos encuentros. Como bien decía Jesús, pues el órgano institucional que era el Consejo de la Salud se perdió. Actualmente no hay ningún órgano directamente de salud, específicamente de este ámbito. Entonces, bueno, en vez de verlo como un obstáculo, lo hemos enfocado como una ventaja. Vamos a dar una ventaja en el sentido de que podemos seguir haciendo encuentros de una forma mucho más dinámica, que sea el contenido de estos encuentros, que seáis vosotros mismas las asociaciones de este ámbito, los que poco a poco lo vayáis construyendo en base pues, un poco pues, a las necesidades o a los proyectos que queréis poner en común, a un poquito el trabajo del día a día y dirijamos hacia dónde va el objetivo final de estos encuentros. Sí que es verdad que en materia de salud, pues tanto en el PACTA como pasó en el Consejo de la Salud, pues siempre lo primero que nos viene es un poco las reivindicaciones que hay de la ciudad, los recortes, las reivindicaciones de sanidad, etc. Yo creo que eso lo tenemos y obviamente si hay que hacer una reivindicación, un manifiesto, lo haremos, pero me gustaría que la voluntad fuera un poco la de construir, la de focalizarnos en lo que sí que podemos hacer, que está en nuestra mano, y a partir de aquí pues empezar a trabajar todo el ámbito de la salud en la ciudad y sobre todo pues reconstruir ese tejido asociativo y coger fuerza y visibilidad en la ciudad entre todos. La estructura un poquito de estos encuentros pues, va a ser esa muy coloquial y se irá construyendo pues, con las aportaciones que nos vayáis transmitiendo.